Muy buenos días, bienvenidos. Estamos a punto de comenzar el estudio de la palabra de nuestro Dios. Te invitamos a que lo hagamos juntos y que disfrutemos esta lectura bíblica que estará basada en Génesis capítulo 11, los primeros 9 versículos, y ha sido denominada la Torre de Babel. Te invito a que platiquemos con Dios. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Venimos en esta mañana delante de ti, humillados, reconociendo tu grandeza y también reconociendo nuestra pequeñez. Te queremos suplicar que por medio de tu Espíritu Santo nos des la sensibilidad para comprender el mensaje que tú ya tienes preparado de antemano en tu hermosa palabra. Por favor, Señor, bendice a aquellas personas que tienen necesidades, aquellos que están pasando por tribulación, por enfermedad. Y te queremos pedir también, Señor, que des fortaleza a todas las personas que están brindando su servicio, cuidando enfermos. Señor, nuevamente te suplicamos, sana nuestra tierra, por favor. Queremos agradecerte por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Porque solamente tú eres digno, solo tú debes recibir la gloria y la honra. Todo esto te lo suplicamos y te lo agradecemos a través del nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Génesis 11 del 1 al 9. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Bueno, y comenzamos con esta meditación. El pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana, que está en Génesis 11, del 1 al 9, nos habla respecto precisamente a lo que conocemos. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de la Torre de Babel. Pero, por cierto, el día de hoy concluimos esta serie de estudios. Los retomaremos, si Dios así lo permite, el año entrante. Vamos a estudiar a la vida de Abraham. Va a estar muy bonito también. Te animo a que lo hagas. Sigue leyendo Génesis por completo. De hecho, qué bueno que le pudiéramos leer toda la Biblia, pero particularmente lo estamos haciendo de manera consecutiva, ¿no? Entonces, fíjate lo que es la Torre de Babel, el símbolo, ¿no? Hay que recordar que ya había sucedido el diluvio, hay que recordar que ya eh, se había hecho la promesa de, a través del símbolo del arco iris, todo lo que ya hemos platicado, lo que significaba, etcétera. Pero, ¿qué crees? Otra vez la humanidad comete lo más lamentable, que es quitar o tratar de quitar a Dios del centro de su vida, de la ecuación de todo lo que nosotros somos. Y esa gran mentira allá en el Edén respecto a que la serpiente le dijo a la mujer, a Eva, porque sabe Dios que serás, vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal, es decir, es esa sensación de querer ser independientes y alejados. Por eso es que también la Biblia menciona en los Salmos que
es en vano cuando la guardia está cuidando, si Dios, el Señor, no cuida a la ciudad. Y que también en vano trabajan o edifican precisamente los trabajadores. Esto es en vano si Dios no es el que edifica junto con ellos. Entonces de eso vamos a ver. El punto número 1 es denominado el pecado de la ciudad. Y por ahí de Génesis capítulo 11, de los versículos 1 al 4, nos menciona con toda claridad que, en primer lugar, eh, la, eh, la ciudad, primero todos hablaban un mismo idioma, por cierto, habían progresado, la ciudad tenía cosas muy interesantes, pero no significa que todo era una situación mala, ¿verdad? Ahí, es decir, eh, no significa que todo era absolutamente oscuro, pero podemos ver en este pasaje que había un progreso. Ojo, había un cierto progreso y desgraciadamente ellos empiezan a tratar de hacer cosas eh, que hacen a un lado a Dios. Te explico. Se construían la construcción de las casas, bueno, de las construcciones en su momento eran de cierta manera, con piedra y todo, ¿no? Encuentran también y descubren el poder coser lo que es el ladrillo y empieza a transformarse la construcción y eso es algo bueno. Pero lo malo es que sacan a Dios de la ecuación. Y ellos mencionan y dicen que ahora van a poder construir una ciudad, sí, y que incluso van a poder construir esta torre, pero, y que va a poder incluso tocar el cielo, o sea, a través de su esfuerzo van a ser capaces de edificar algo que toque el cielo. Y lo hacen fuera del contexto de Dios. Por eso es que aquí lo que podemos ver con toda claridad es que hay un gran orgullo de una especie de intento de autonomía y de decir yo puedo por mis propias fuerzas. No es malo el progreso, no es malo el arte, no es mala la tecnología, pero cuando esto no tiene como fundamento a Dios, entonces todo se convierte en vano. De eso se trata. El pecado de esta ciudad es precisamente el orgullo que te aleja de, de nuestra realidad espiritual con respecto a la necesidad de una relación con Dios. Y esto sucedió aquí, en el pecado de esta ciudad. Y por supuesto que el gran pecado también que podemos ver que se subraya es la falta de fe en Dios. Entonces, esto ocasiona que, pon por favor mucha atención, que la ciudad, y en ese momento que se estaba construyendo la torre, la Biblia nos menciona que había un solo idioma, todos se entendían. A ver si lo puedes conservar, ¿eh? Ojo, todos se entendían porque hablaban un mismo idioma. A causa de esta situación, del pecado de la ciudad, de sacar a Dios o intentar sacar a Dios de la ecuación, es que entonces viene esto que es eh, la, el dividir, el separar, el dividir los idiomas para que entonces la gente se confundiera. Esto fue a causa del pecado, repito, es a causa del pecado como Dios actúa y es la consecuencia. Nuevamente han hecho lo malo y se han alejado del Señor. Este es el pecado de la ciudad, punto número 1. Y ahora vamos al punto número 2, que es denominado el juicio de la ciudad. Como mencioné hace un momentito, a causa del pecado viene la consecuencia y ahora viene el juicio para la ciudad. Y es exactamente lo que comentábamos, ¿no? Que ahora los idiomas o la forma de comunicarse pues es confundida. ¿Por qué? Porque Dios así lo hace y yo me atrevo a suplicarte que le pidas a Dios sensibilidad para ver si puedes ver el panorama completo. Fíjate, la humanidad entonces se aleja de Dios a través del pecado. Dios ejerce un juicio
en esta ocasión del contexto de lo que estamos hablando, y ahora se confunden, ya no se entiende uno con el otro. De eso se trata. Pero la Biblia es bien específica y dice en Génesis capítulo 11, el 5 en adelante, dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre. El Señor bajó, descendió y lo hizo para confundir y para, como consecuencia del pecado, pues ahora Dios ha hecho esta situación, ¿no? Y parecería algo como que no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que ha hecho. Sin embargo, esto fue lo que pasó en la Torre de Babel. A causa de que los planes del hombre se quieren alejar de Dios, Dios actúa en consecuencia. Y aunque parezca raro, en el punto número 3 lo explicamos bien, pero aún ahí hay un propósito con lo que Dios está haciendo. A mí me encanta recordar y ver a la luz de la palabra de Dios cómo Dios es en muchas ocasiones muy didáctico, eh, es casi, te pone ejemplos que son tan grandes y tan claros, pero estos solamente se pueden ver a través del Espíritu Santo. Es decir, si nos pasa a nosotros lo mismo que a los de la Torre de Babel y queremos incluso estudiar la palabra quitando a Dios de esta ecuación para poder comprenderla, pedir el discernimiento del Espíritu Santo, si hacemos todo, pero quitamos a Dios incluso del estudio de la palabra, pues entonces solo encontramos un sinnúmero de reglas y situaciones que pues no podemos comprender. Pero si tenemos a Dios y le pedimos que Él sea el que aclare y nos muestre y nos dé luz al estudiar su propia palabra, entonces todo se puede ver en un contexto mucho más amplio y podemos ver la mano y la misericordia. Incluso el juicio de Dios para la ciudad trae una enseñanza para nosotros. Recuerda que no todo era oscuridad en la ciudad, no todo era malo, pero ¿de qué sirve el progreso y de qué sirven las cosas que son incluso gratificantes a corto plazo si Dios no está siendo bendecido a través de lo que nosotros hacemos? Es un afectuoso llamado para ti y también para mí, para que recordemos que cualquier cosa que hagamos, sea de palabra o de obra, pues hacerla para glorificar a este Dios creador, sustentador, soberano de nuestras vidas. Esto es, repito, el juicio para la ciudad. Y aquí viene el punto número 3, que es denominado la salvación de la ciudad. La salvación de la ciudad. Ahora te hago un pequeño resumen, un recuento, ¿no? En primer lugar, nosotros vimos en el punto número 1 el pecado de la ciudad y entendemos que es el orgullo y es la falta de fe en Dios y tratar de hacer las cosas de manera paralelo a lo que Dios quiere de nosotros. Vimos el juicio de la ciudad también, que esto significa que Dios baja, dice la Biblia, Dios baja o desciende y hace que se confundan y que cada uno hable de manera distinta y por lo tanto no se pueda comprender. Pero ahora tengo el gusto ser el portador en este momento de un mensaje, de una buena noticia que no es mía, es de parte de Dios para ti. Fíjate bien, para ti y para mí es la salvación de la ciudad. Y en Génesis lo estamos viendo cómo sucede la división y el confundir el idioma. Pero si vamos a Hechos capítulo 2, los primeros 11 versículos, vamos a ver cómo es que ahora en el Nuevo Testamento ya fue crucificado nuestro amado Señor Jesucristo, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y después de alrededor de 50 días, hay una reunión de muchas personas, eh, nos menciona la Biblia, y ahora, otra vez, como en Génesis, pero ahora, después de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, Dios, a través de su Espíritu Santo, nuevamente desciende
pero ahora lo hace, fíjate bien, en el pasado, en el juicio de la ciudad, fue para confundirlos y que no se entendieran a causa del pecado. Pero ahora, en Hechos capítulo 2, vemos que a través de Jesucristo, de su obra redentora en la cruz, de su obra de salvación, ahora el Espíritu desciende para que todos se entiendan. Y eso es algo que ellos se sorprendían mucho porque decían, pero ¿cómo es que ahora yo entiendo lo que él está hablando si él está hablando en otro idioma, el pentecostés que nosotros comprendemos, ¿verdad? Y fíjate cómo lo que sucedió por causa del pecado de la humanidad fue la confusión por el juicio de Dios. Pero por la redención en Jesucristo, ahora Dios hace que todos se puedan entender. Y aunque tú puedes decir y creer que eso solamente sucedió allá, no es lo mismo que te estoy diciendo ahora. Te explico. El estudio maravilloso de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo nos da luz y nos da paz y nos da seguridad. Y la seguridad es que en Cristo Jesús nosotros tenemos salvación y vida eterna. Que los problemas que tenemos, todos son temporales, pero nuestra vida es eterna mediante la obra redentora de nuestro amado Señor Jesucristo. Yo te invito para que esta salvación tan grande siga siendo el motor. Por eso es que nosotros volteamos cada que estudiamos la Biblia, volteamos a ver la cruz del Calvario, porque ese es el mensaje central. Hay un hilo conductor en toda la Escritura que apunta a la cruz de Cristo para salvación y vida eterna. Que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu casa, y que más allá de cualquiera que sea la circunstancia por la que nosotros estuviéramos atravesando, esa paz infinita de parte de Dios trabaje en tu corazón por medio de la restauración con el Padre Celestial a través de nuestro amado Señor Jesucristo. No sé si te queda claro, y si no es así, sigue pidiendo a Dios, vuelve a leer el pasaje, pide que el Espíritu Santo te muestre con claridad tanto lo que vemos en Génesis como lo que estamos viendo también ya en el Nuevo Testamento. Yo te invito para que también leas Hechos capítulo 2 y veas las maravillas que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Que tengas una semana de éxito y de bendiciones. Que Dios te bendiga y te mandamos un afectuoso abrazo fraternal.